Grabando. Fernando, ¿me escuchas? Perfectamente. Buenísimo. Te conté que ahora estoy grabando con el micrófono de la computadora directo en lugar del micrófono más sofisticado que había comprado y resulta que se escucha mejor. No me expliques por Bueno, qué, no me preguntes por qué, pero esa es mi realidad ahora. bueno, yo también tuve una experiencia con el micrófono, tú lo viste, o lo escuchaste, mejor dicho. Me compré una cosa que grandísima, aparatosa, y resulta que con el micrófono del teléfono se oye mejor. Qué cosa, ¿no? Me da risa porque debe ser parte de nuestra curva de aprendizaje. Y las personas que Sí. saben de sonido nos deben escuchar y estarán diciendo es que son tan ignorantes que no saben lo que no saben. Pero por ahora no funciona, así que sigamos así. Esto es del 305 al 310, con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Bueno, Fernando, entonces, hoy es viernes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparas para el fin de semana? Bueno, bien, tranquilo. Va a ser, por aquí está lloviendo, no es nada sunny Florida. Mm. El tiempo ha estado muy inquieto estos días, pero chévere. O sea, a mí los días de lluvia me gustan también. Bueno, Uh-huh. en Florida no es como en otros lugares, ¿vale? Aquí el clima es muy circunstancial, ¿entiendes? Eh, Llueve y a los 10 minutos hay un sol radiante, después vuelve a llover, después cae granizo, después bueno, capaz que cae nieve, no nos damos cuenta. Una Es un locura, ¿no? clima que cambia muy rápido, es impresionante. Pero en este momento, los días, últimamente ha estado lloviendo bastante. Okay. Porque nosotros por acá tenemos una semana completa de una ola de calor bastante fuerte y Wow. nada, se pone... Ya hemos tenido humedad, que no es muy normal acá. Entonces Ah, se siente fíjate. casi que como, se siente como Miami, me recuerda a Miami un poco. Uy, sí, porque aquí es muy húmedo, eso es verdad. Sí. Es muy incómodo eso. Sí, mira, hablando de Miami, hablando de California, hablando de los lugares donde vivimos ahora y como los que nos escuchan ya saben, porque nuestros acentos son inconfundibles, que somos venezolanos, donde nos Sí. nacimos y crecimos en Venezuela. Entonces, hoy vamos a hablar de un poco más, un tema que es inagotable, ¿no? Que es la experiencia migratoria, ¿no? Exactamente. Cuéntame Sí, no, cómo tú tienes un plan para la conversación. Cuéntame cómo te la imaginas y cómo arrancamos. bueno, pensaba, más que una reflexión sobre la inmigración, que hemos tratado el asunto en nuestros programas relacionados con los diversos temas que hemos tratado, pero más bien, más que una reflexión sobre la inmigración misma, en qué ha reflejado esa experiencia de adaptación y de adecuación hacia un nuevo país, un nuevo entorno, una nueva sociedad, etcétera, un nuevo idioma también. Este, y pensaba, bueno, como habíamos hablado, de tratar algunos aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, la comida, las rutinas, las amistades, los hijos, y si nos da tiempo de algún otro más, ¿no? Ujú. La relación que tenemos con el país de origen, la política, etcétera. Si quieres empezamos hablando un poquito de la comida. Vale, ¿Qué te ok. parece? Empecemos por la Pero comida. que empiece el más gourmet de los dos. Empiézalo tú. Vale, vale, Fernando. Déjame hablar entonces yo un poquito de la comida desde el punto de vista de alguien que salió de su país hace mucho tiempo, ¿no? Como he comentado antes, salí de Venezuela al finales del 93 y los recuerdos de Venezuela que yo tengo de Caracas era que, por supuesto, uno comía riquísimo, no solamente cuando vivía allá, sino todas las veces que he regresado, la comida en Caracas. En Caracas se come muy bien, toda la vida se ha comido muy bien. Sí. Sobre todo, había tres tipos de cocina internacional que a mí cada vez que regresaba quería probar otra vez porque me encantaba, que era la comida española, por supuesto, que creo que es la más influyente de todas. La comida Ujú. italiana, que había una comida italiana maravillosa. Hay un restaurancito italiano que queda en Chacao,
que nosotros nos quedaba muy cerca de donde vivíamos cuando éramos chiquitos, donde vivía la familia de mi papá y de mi mamá. Gaby y Tony se llama el restaurante. Gaby y Tony. Y ese restaurante para nosotros era como un secreto bien guardado, ¿no? Y donde nos encontrábamos todos los primos. Íbamos un sábado a mediodía y cuando yo inclusive iba de viaje y cuando me iba escondido nada más que por un fin de semana, sabía que iba a ver a familia si iba para el restaurante Italia a mediodía un sábado. Y la mejor salsa boloñesa que yo he comido en mi vida. Y el restaurante muy humilde, ¿no? Muy simple, muy simple. Casi que Esos como son un los comedor. mejores, ¿sabes? Sí, definitivamente. Y hay muchos buenos recuerdos de ese restaurante. También la comida china en Venezuela me parecía maravillosa. Los chinos de la Florida eran maravillosos. Había unos restaurantes chinos en Las Mercedes que, wow, qué rico se comía. Pero no me acuerdo, no sé muy bien cuál es el estatus de esos restaurantes hoy en día. Y cuando yo me vine, un par de años antes de que yo me viniese, a principios de los 90, la comida japonesa estaba como que aumentando su fama y su presencia en Venezuela con los restaurantes de sushi. Y se comía muy rico sushi, porque en Venezuela Sí. los mariscos, los productos del mar son maravillosos. Tenemos una costa gigantesca y se come buenísimo. Entonces, claro, cuando me mudo para Miami, Miami es una ciudad, Miami Beach específicamente, donde viví por mucho tiempo, es una ciudad también muy internacional, y ahí entonces aprendí a comer otro tipo de comidas. Descubrí muy tempranamente cuando acababa de mudar a principios del 94, me mudé literalmente en diciembre del 93. Entonces la comida tailandesa fue la primera comida que descubrí que me encantaba y que me sigue encantando y que en verdad no la conocía en Venezuela. Entonces también aprendí a descubrir, entender y a saborear y a disfrutar comidas de otros países de Latinoamérica, como la comida colombiana, la comida brasilera, la comida argentina, la comida peruana, que es sensacional. Y estoy segurísimo que en Caracas hay restaurantes, o había restaurantes de todos estos lugares, pero yo la verdad no los recordaba. Como me fui como un adulto muy joven, todavía no tenía como que mi propia, eh, ¿sabes? Mi Exacto. propia rutina. Pero entonces todas esas comidas las conocí en Miami. Amplió porque aquí conocí y aprendí a apreciar la comida filipina, la comida etíope, la comida... mira, y también comidas de otros lugares de Europa como comida polaca y comida húngara. Entonces, Wow. nada, es como que esa parte interesante. Como a mí me gusta comer, como tú dices, a mí me gusta comer, la comida es algo importante en mi vida. Y bueno, y te paso la palabra mencionando que, por supuesto, si estoy en Los Ángeles, tengo que mencionar, antes de que me llegue la policía y me toquen la puerta y me metan preso, por no decirlo, comida mexicana. Comida Claro. mexicana que no es lo mismo que la comida Tex-Mex, que es la comida de Texas, que también es muy rica, pero es distinta. Y si Exacto. tienes curiosidad, te puedo comentar eso. Pero ahí lo dejo. Te paso la palabra para que me cuentes tú cómo es tu relación cómo ha sido tu relación con esa experiencia de probar otras comidas en Miami, si es algo que te interesa o si no. Sí, sí. Bueno, yo soy mucho más básico con la comida, ¿no? Porque siempre he sido un comensal, vamos a decirlo así, pasivo, en el sentido de que en mi casa, cuando niño, que vivíamos por un breve periodo, vivimos en una familia grande, en una casa grande donde estaba mi abuela y tal. La primera cocina que yo probé fue la de mi abuela, fundamentalmente, y la que se derivó de mi abuela, que eran unos platos muy venezolanos en general. Por supuesto, las arepas, las caraotas negras, ese tipo de comida sabrosa, el pabellón. ¿De qué parte Este, de Venezuela era tu abuela? Mi abuela era de de Aragua. Bueno, mi abuela es del litoral, de la Guaira, ¿no? De la Ok. Guaira, pero su familia venía del estado Aragua, Ujú. Carabobo, que tenían ahí unas tierras. Ok. Y entonces mi abuela sí nació en La Guaira, Ujú. Pero comida del centro de Venezuela entonces. centro de Venezuela, Ujú, sí. Muy, muy criolla en ujú. general, pero también, pero también muy ecléctica y muy de experimentar y mezclar cosas, ¿no?
Ujú. Entonces habían, pues, qué sé yo, sopas que tenían de todo, pues no eran necesariamente una sopa de una cosa específica, sino que iban, mi abuela experimentaba mucho. Yo creo que eso lo heredaron mucho sus hijas, excepto mi mamá, que nunca cocinó. Ve que Oh, de ahí viene la cosa entonces. ahí viene, ¿entiendes? Ahí viene. Porque nos mudamos entonces a Caracas y mi mamá tenía lo que ella misma calificaba de una cocina de supervivencia. Ujú, Pero de resto, bueno, teníamos una señora que trabajaba en la casa y mm, entonces mi gourmet hogareño viene de las señoras que trabajan en la casa y algunas cocinaban muy bien, muy rico, ujú, ¿no? ujú. Mi mamá, hábilmente nos dimos cuenta nosotros que no es que ella no sabía cocinar, sino que eso era la excusa perfecta para no cocinar mucho, ¿no? Sino lo básico. Entonces, pero a ella no le gustaba, tú sabes, ponerse en esos planes de comidas muy complejas que duran mucho tiempo, que hay que picar muchas cosas, sino lo básico, ¿no? Ujú. Bistec, no sé qué cosa. Pero mi papá, quizá por eso mismo, él sí era muy de restaurantes, ¿no? Ok. Mi papá sí era gourmet, mi papá, mira, en la Candelaria, tú sabes que la Candelaria Mm, es un paraíso para el paladar. Esa zona de Caracas, sí. mi papá trabajaba cerca Ujú. y por supuesto almorzaba ahí, pero entonces nos llevaba a restaurantes de la Candelaria, especialmente a uno llamado el Bar Vázquez, que era comida vasca. Wow, Chamo, yo comí en ese restaurante. ¿verdad? Una maravilla. Comida vasca Sí, absolutamente deliciosa. El sí, señor. mejor, el mejor pedazo de atún que yo me he comido en mi vida, me lo comí en ese restaurante hace 27 años, no sé hace cuánto Sí, tiempo. sí, no lo dudo. Era legendario ese restaurante. Ujú. Mero en salsa verde, ese tipo de Mm, cosas, ¿no? sí, wow. Y la señora, o sea, los dueños eran muy amigos de mi papá. Oh, Mi- wow. ese restaurante quedaba debajo de una clínica que mi papá era el que manejaba las finanzas, la administración, este, y entonces, claro, íbamos mucho ahí y a otros restaurantes de la Candelaria y esa comida española, Mm, vasca, ujú. italiana, de la inmigración, lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Fuimos probando muchos restaurantes y por supuesto uno queda en esa tradición y después sigue yendo, ¿no? Pero por otro lado, pues la comida también criolla venezolana me gusta, las arepas, las carnes mechadas, el pabellón, toda esta cosa, los plátanos. Esa era mi comida básica y después cuando me casé, afortunadamente, Milagros, mi esposa, viene de una familia extraordinariamente gourmet también, en el sentido de Ujú, cocinar, ¿no? Oye, qué rico, la mamá de Milagro es o sea, lo que prepara. O sea, esa gente que es mágica, ¿no? ujú. Que mira, te puedes poner al lado de ella y hacer exactamente lo que ella misma hace, con los mismos ingredientes, con los mismos procedimientos, y a ti te va a salir, o a mí me sale una comida muy estándar o subestándar, y a ellas les sale una cosa de concurso, ¿entiendes? Sí, Es sí, 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 sí. una mano, un sentido De la del tiempo, de sazón. las Sí, proporciones, de la sí, sí, sí. sazón, que es perfecto. Entonces, bueno, ella afortunadamente, Milagros heredó eso, que es hacer cualquier plato rico, con cualquier recurso que tenga, con lo que mezclando cosas, ¿entiendes? O sea, sí, y experimentando mucho. Entonces, esa cocina ecléctica también, en cierta forma, me preparó para cuando para vivir en otro país y poder Ujú. estar acostumbrado a probar cosas nuevas. Cuéntame entonces, esa historia de atrás, de lo que me dices, con lo que llegaste a Miami, cuéntame qué cosas has probado que te han llamado la atención de otros paladares del mundo, Bueno, viviendo en mira, Miami. sí, sí. Bueno, obviamente comida cubana, Ujú, y me ha gustado también un poco la comida, digamos, endógena, estadounidense, ujú, bueno, pero claro, tanto en restaurantes, es muy de carnes gruesas, sirloin, steak y cosas así. ujú. Me encanta, ¿no? Yo sé que eso es para el colesterol, es fuerte, pero no importa. Y sí, bueno,
Y entonces, claro, lo que pasa es que mi cocina, siempre, yo he sido muy dependiente de quienes cocinan en mi casa. O sea, no Ujú, soy de ponerme. Mi cocina, como te dije, es de supervivencia, así que yo no soy quien para hablar de platos que yo soy capaz de preparar. Yo me defiendo bien porque yo puedo comer, yo puedo comer, no me voy a morir de hambre. Pero sí hemos visitado muchos lugares diversos, muchos lugares japoneses, muchos ujú, lugares chinos, de diversos tipos de comida china, ujú, cantonesa, etcétera, aparte de otros lugares muy diversos de comida latina, por ejemplo, nunca había comido la comida peruana per se en Caracas, la ujú. he probado comidas de muchos otros países, bueno, Argentina, por supuesto, en Venezuela sí, por supuesto lo he comido, pero aquí uno, porque yo lo que digo es que la experiencia migratoria hace que los platos también evolucionen y se Ujú. adapten un poco al país a donde uno va en cuanto a ingredientes, en cuanto a las preferencias de la gente, en cuanto a con qué lo acompañas, con qué te lo tomas, etcétera, porque en cada país pues hay ciertas preferencias también de la gente que hacen que los platos evolucionen, ¿no? Y esas evoluciones. Y Estados Unidos en ese sentido es maravilloso porque acepta las cosas de todas partes y es capaz de adaptarse y es capaz le gusta esa evolución que tienen la comida en su propio territorio, ¿no? Sí, yo creo que yo debo añadir a mi lista, escuchándote hablar, me di cuenta que no nombré la comida americana, porque la comida americana también es como un eh, poco Pero, icónica, ¿no? Pero debo reconocer que la comida del sur, la comida del soul food, uff, me sí, encanta, chamo, me encanta. Un buen pollo frito de Luisiana o de ujú. estilo Luisiana o algo así, es algo así, bueno, también como las carnes rojas, no se puede comer mucho pero por la fritanga, pero es sensacional, eso me encanta. Y un biscuit con un poquitico de mantequilla, un coleslaw que sea bueno, wow, a mí eso de verdad me hace muy La- feliz. las panquecas, para Unas buenas desayunar. panquecas son muy Uf, ricas, sí, 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 con unos pedazos de tocineta tostadita y uno come un desayuno maravilloso. Mira, pero la comida también es chévere porque la comida te da la oportunidad de conocer gente. Así que vamos a hablar de la experiencia de conocer gentes de otras partes del mundo que uno no hubiese conocido si uno no hubiese vivido en otro país, ¿no? Nos forzamos a conocer a otra gente, independientemente que, como tú bien comentaste, en Venezuela crecimos en una sociedad donde había tantos inmigrantes tan recientes que básicamente se convirtió como en algo natural para nosotros, pero claro, aquí se abre ese abanico de posibilidades, ¿no? Y yo quiero empezar comentándote a ti, Fernando, mi experiencia particular conociendo sobre todo latinoamericanos, otros latinoamericanos. ok. Y te voy a decir, esto por supuesto es una opinión muy personal y la gente podrá estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, cosa que es totalmente normal en este tipo de cosas, pero déjame empezar por decirte que una de las cosas que me llamó más la atención de conocer a personas de diferentes países, bien, conocerlos de verdad bien, gente porque además cuando trabajaba en Discovery Latinoamérica, mis compañeros de trabajo eran de todas partes, argentinos, brasileros, mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos. Lo primero que me di cuenta fue que todos tenemos algo en común, que es que todos nos sentimos que somos súper diferentes y a la hora de la verdad somos igualitos. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No hay ningún argentino que no diga, es que nosotros somos distintos, ¿qué va, che, querido? No hay nadie en Latinoamérica como nosotros. Los brasileros te lo dicen exacto, los colombianos te lo dicen exacto, los mexicanos te lo dicen exacto, y por supuesto los venezolanos que nos creemos la tapa del frasco, también lo decimos. Y eso es algo que tenemos en común todos. Y me llama muchísimo la atención porque si bien hay ciertas cosas, por supuesto los acentos cambian, y en Argentina, por ejemplo, se come muchísimo más carnes rojas que en Venezuela, que nos comemos ellos son como más italianos, nosotros somos como más españoles,
y los colombianos son un poquito más de montaña, tienen la influencia andina un poquito más fuerte. Los peruanos me parece que tienen la comida más interesante de toda Latinoamérica porque tienen unas influencias asiáticas súper Sí, interesantes, ¿verdad que sí? pero más allá de esas cosas, somos muy parecidos. Se parece más a un venezolano de Caracas, a un colombiano de Bogotá, a un mexicano de Ciudad de México, a un argentino de Buenos Aires, que un venezolano de Caracas comparado con un venezolano de Tucupita. Ajá, no lo Los, dudo. todos los latinoamericanos de grandes ciudades, de las capitales, somos igualitos y todos los latinoamericanos de zonas rurales tienen muchísimas cosas en común. Y entonces es Es- algo que a mí me llama muchísimo la atención. Más allá de los latinoamericanos, ha sido muy interesante conocer a los americanos, conocer a las personas oriundas de este país. Yo estoy casado con uno. Los hijos biológicos que yo tengo son de dos mamás nacidas y criadas en este país. Entonces yo estoy rodeado muy cercanamente de americanos y ver cómo su idiosincrasia, ver cómo tienen un sentido común que es tan distinto al de nosotros. Eso me impresiona mucho. Y es algo que sí veo muy diferente al resto de Latinoamérica. Todos en Latinoamérica compartimos un sentido de supervivencia, un sentido de superación de crisis, un sentido de estar listos para la emergencia y para que nos quiten el piso por debajo y caigamos parados, que los americanos no tienen, porque la última gran crisis que tuvieron en serio importante fue hace 60 años, cuando la Segunda Guerra Mundial, y después de eso, todas las crisis que tuvieron fueron crisis lejanas, porque inclusive lo de Vietnam, etcétera, fueron como que del otro lado del mundo. Claro, el 11 de septiembre del 2001 fue algo que pasó acá y fue un ataque horrible, más sin embargo, no fue algo tan puntual que no le hizo mella, pero no cambió la manera de ser los americanos tan increíblemente cómodos y siempre pensar que las cosas van a funcionar. Y por eso son tan ingenuos a veces. Y por eso, y voy a tratar de no hablar de política en este programa, pero por eso es que alguien como Trump los tiene vuelticos locos, porque no saben cómo manejar a alguien así. sí, es verdad, y nosotros somos expertos en ese Sí, tipo de ese tipo de personas. gente, sí. Cuéntame tú. Sí. Bueno, mira, yo te digo que sí, con nosotros, en mi familia, sí ha pasado algo interesante, un aprendizaje importante, que es el siguiente. Nosotros, yo había vivido aquí unos 3, casi 4 años antes, cuando vine a estudiar, pero eso es un momento de la vida totalmente distinto. Eres un estudiante, no vienes sino a estudiar y después irte. No tienes esa convicción de que te vas a quedar aquí, que vas a pasar el resto de tu vida en un lugar, sino vienes casi que en cierta forma de vacaciones, y después te vas. Pero ya en esta segunda venida, en esta ya migración específica, una de las cosas que nosotros aprendimos es que, o que observamos, mejor dicho, observamos primero, es que muchos de nuestros compatriotas, y supongo que personas de otros lugares de Latinoamérica y del mundo, vienen a este país o a cualquier país que emigran y nunca salen de su propio país. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, eso me pareció a mí sumamente notorio en muchísimos venezolanos. Nosotros vinimos primero, nuestra primera ubicación fue en Doral, en Florida, que es prácticamente un territorio venezolano. O sea, digamos, no sé, el 70% de los habitantes son venezolanos. Entonces, aquello era como estar en Caracas. O sea, los restaurantes venezolanos, las actividades venezolanas, las fiestas venezolanas, la política venezolana era el día a día en la mayoría de las casas. Pero entonces nosotros notamos la diferencia que había entre personas que no podían salir del mundo venezolano aún estando aquí y otras personas que aún compartiendo los asuntos, los problemas, las noticias venezolanas, sí estaban mucho más adaptadas, mucho más conectadas con lo que está pasando al país. Mira, hay gente, Jesús, que tiene, te digo, tiene 10 años aquí y no hablan inglés, por ejemplo. Uh -huh.
tú le dices, oye, lo que está pasando en Portland con no sé qué cosa, con las protestas, no saben qué está pasando allá, no les interesa, ¿entiendes? Y evolutivamente o sea, el ser humano ha aprendido que los casos más exitosos son aquellos en los que digamos, la gente se ha adaptado al lugar a donde va, porque si no te Claro. adaptas, ¿cómo puedes responder? ¿Cómo puedes ser exitoso? ¿Cómo puedes conocerlo? ¿Cómo puedes prosperar? Entonces, lo primero que nosotros nos propusimos, mi esposa y yo, los niños no, porque los niños se iban a adaptar por per se. Exacto. Este, pero nosotros dijimos, vamos a vivir una vida estadounidense también. O sea, vamos a hablar inglés, vamos a ir a lugares, o sea, vamos a ir de vez en cuando a algún evento venezolano, pero en realidad nosotros queremos integrarnos en la sociedad, ver cómo son las coordenadas del país, cómo vive el país, cuáles son los valores, los intereses. Además, desde el punto de vista Ujú. competitivo en el trabajo, en el campo de trabajo, por ejemplo, tú tienes que estar conectado con el país. Ahí tienes que hablar bien el idioma, tienes que saber qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las realidades, etcétera, todo eso que tú estás diciendo, ¿no? Y Ujú. yo creo que eso ha sido uno de los secretos de nuestro éxito, de que nos ha ido bien y que nos podemos conectar mejor con personas de todas partes, porque Ujú. también entonces hemos tenido la experiencia de conocer cubanos, hemos muchos amigos cubanos y hemos compartido y entendido su realidad. O sea, ellos fueron los primeros nosotros, los primeros Exacto, venezolanos que exacto. vinieron casi expulsados de su propio país, Ujú. fueron ellos. Entonces yo aprendí mucho con ellos, ¿sabes? Sí. De cómo funcionan estas dictaduras y tal y qué sé yo. Pero Ujú. también he conocido gente de todas partes. Y esa experiencia de conocer gente de todas partes enriquece muchísimo, Wow, sí. enriquece muchísimo culturalmente, enriquece muchísimo antropológicamente, estudiando al ser humano, porque en las diferencias de cada quien aprendemos, pero también en lo que tú dices, en aquello en lo que somos iguales, también entendemos cómo las sociedades, aunque estén lejos y no se hayan comunicado mucho, comparten comportamientos y también, aun cuando sean incluso personas que han vivido en el mismo país, son completamente diferentes. Pero ese Ujú. carácter ecléctico de los Estados Unidos a mí me encanta, un Sí, país donde cabe todo, sí. ¿entiendes? Donde cabe cualquier nacionalidad, cabe cualquier conducta, cualquier costumbre. La gente celebra el 5 de mayo, la gente celebra el Halloween, ¿entiendes? Y a través de nuestros hijos nos hemos conectado también con todas las tradiciones y todos los eventos relevantes de los Estados Unidos propiamente, el Ujú. Halloween, toda la cosa. Entonces, nos hemos vuelto en Estados Unidos nos hemos vuelto más ciudadanos del mundo y eso es una cosa que nos ha gustado mucho y nuestro rango de amistades va desde estadounidenses de Wisconsin hasta gente de Texas, hasta muchísimos cubanos, colombianos, peruanos, argentinos, tailandeses, de todo. Es una cantidad de nacionalidades que no nos imaginábamos nunca que íbamos a tener amigos cercanos de esas latitudes y podemos entender que para poder tener un círculo de amistades eh, rico, beneficioso, interesante, simpático y divertido, no hace falta tener gente que sea como tú ni piense como tú, sino gente diversa que comparta ciertos valores y ciertas características mínimas, pues, pero de resto, el ser humano puede ser fascinante en cualquier contexto. Mira, Fernando, yo creo que basado en lo que acabas de decir, que no puedo estar más de acuerdo contigo. Le podemos dar oficialmente un consejo a todos los que nos escuchan. Y no importa de dónde sean, aunque asumimos que la gran mayoría de los que nos escuchan son venezolanos, hagan un esfuerzo y amplíen su círculo de amigos e incluyan gente que no sean venezolanas. Hagan ese esfuerzo.
porque de verdad que lo que van a aprender, lo que van a lograr, lo que se les va a expander su universo. Y, Totalmente. y al mismo tiempo los va a ayudar a reafirmar muchas cosas que son muy bonitas y muy positivas sobre ser venezolano. Pero romper esa burbuja de protección o de miedo o de lo que sea, de prejuicio, o de elegir estar rodeado simplemente por venezolanos, hay que hacer un esfuerzo y salir de ella, romper esa burbuja de verdad, porque no ayuda. Es como tú dices, el camino más rápido al éxito es adaptarse a la nueva realidad y conocer gente que no sea lo mismo que tú, como tú acabas de decir, que no sea lo mismo que uno es, te ayuda a expandir tu mente y a de verdad a abrir tus horizontes. Mira, eso es súper interesante. Vamos a hablar un poquito de los hijos, ¿no? Que lo Oye, sí. comentaste. Y es muy interesante porque, claro, yo lo veo desde varios puntos de vista. Tengo muchos sobrinos que han sido, que se vinieron para acá de adolescentes, otros que se vinieron de bebés acá, unos que aprendieron a hablar inglés al mismo tiempo que aprendieron a hablar español, y los hijos biológicos míos, que por supuesto son 100% nacidos y criados aquí, y que como no viven conmigo, el hecho de que aprendan español va a resultar un poco bastante difícil, aunque cada vez que yo estoy con ellos trato de que digan palabras específicas en español para que el paladar se les adapte y puedan pronunciarlo Sí. bien cuando lo puedan aprender. Pero es como muy interesante, ¿no? Los hijos de mi hermano Juan Pablo, mi sobrina vino de 7 años y el varón vino de 2. Hoy en día tienen 21 y 15. Y bueno, básicamente crecieron acá, ¿no? Como tu hijo, tú tienes 3, ¿no? Sí. ¿Y a qué edades se vinieron? Porque es increíble. Si vienen antes de los 14 años, entonces hablan inglés sin acento. Y si vienen después de los 14 años, tienen acento. Y, entonces, Bueno, y el tener ambos acento, vinieron antes, sí. entonces tus hijos no tienen acento cuando hablan en inglés. Para nada. Exacto, entonces eso es una categoría de inmigrante que es, a mi modo de ver, también distinta, porque cuando están hablando por teléfono, y dependiendo de cómo sea su fisonomía, ellos pasan por americano, cosa que yo abro la boca y digo hola, digo hello, y ya saben que soy de otra parte, ¿no? Entonces ya me tratan como inmigrante, ya me tratan como otra cosa. Pero el hecho de que le hemos podido dar la oportunidad, en tu caso, tú a tus hijos y mis hermanos, a sus hijos, mi hermana Milagros también, sus hijos vinieron acá lo suficientemente jóvenes como para que hablen perfecto inglés sin acento. La adaptación ellos son americanos, ellos son mucho más americanos, tienen por supuesto un sentimiento muy cercano hacia Venezuela, una apreciación hacia la venezolanidad, la comida, los olores, los sabores, las tradiciones, etcétera. Tienen esa bellísima combinación, pero son los hijos de este país, ¿sabes? Son el Sí, resultado de este señor. país. Entonces, como muy interesante, no solamente por lo que tú decías de las tradiciones que las traen a la casa, ¿verdad? Todo lo que tú dices, cómo se celebra Halloween, cómo se celebra, y a medida que van creciendo, entonces van a empezar a celebrar otras cosas como el 5 de mayo, el St. Patrick's Day, esas cosas que son como unas grandes fiestas y razones de celebración entre los americanos, pero también la manera de ver la vida y la manera de ver la familia evoluciona, ¿no? Entonces ellos, es inevitable, no solamente porque son una generación más joven, pero también a los que han sido expuestos, tienen una visión de vida un poco más liberal que si no hubiesen crecido acá. Esa es mi opinión basada en mi familia, pero te quería preguntar para que tú me explicases desde tu punto de vista cómo es la relación con tus hijos y cómo es la relación de tus hijos con Venezuela y con Estados Unidos y cómo tú los ves a ellos relacionándose con cosas que tienen que ver con una cultura un poco más liberal que la tradicionalista que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, sin duda, sin duda. Bueno, mi hijo Enrique, llegó aquí ya hacia los 7 años. Pero David no, David llegó a los 3 años. O sea, Uh -huh. David sí es verdad que su inglés es mejor que su español. Uh -huh. Sin embargo, él habla bastante bien español para ser un niño que realmente se crió en inglés, empezó la escuela desde el preescolar, pues, ¿no? Uh -huh. En inglés, digamos.
Pero fíjate que sí, Enrique, sin embargo, a pesar de que sí llegó con un español, ya formado, su inglés es absolutamente nativo y el de David ni se diga. Pero ellos sí, ellos nos han enseñado muchas cosas, ellos nos enseñan mucho. Porque han estudiado toda su vida aquí, sus amigos también son exactamente iguales, o nacieron aquí o vinieron muy jóvenes, la mayoría nació aquí, y entonces ya su marco de referencias y su marco de experiencias de la calle es totalmente distinto. Son mucho más liberales, sin duda alguna. Mira, temas que yo jamás hubiera discutido con mis padres a una edad de 12, 13 años, ya ellos nos lo planteaban de una forma casi informal, o sea, como una Ujú, cosa normal, ¿entiendes? ujú. Relaciones sexuales, no es que las estuvieran teniendo, sino que ya hablaban de eso, ¿no? Exacto, exacto. Con mucha naturalidad. También, bueno, nosotros como droga, fumar marihuana, o sea, esas realidades ya son para ellos existentes, cercanas, sin tabús, ¿no? Ujú. A mí esos tópicos siempre se me refirieron con mucho tabú y con esa cosa de que, bueno, que eso es cuidado, que eso es malo, que no sé qué, poniéndole una etiqueta moral eh, previa, ¿no? Como Sí, diciéndote, mira, esto que te voy a decir es malo. Entonces hablaban de, por ejemplo, de la marihuana. Para ellos, pues no necesariamente, no, es una realidad, es una cosa que algunas personas eligen hacer y otras no. ujú. Entonces, bueno, y también, por supuesto, cosas como el sexo, la iniciación sexual, las elecciones sexuales que tiene la gente, o Ujú. sea, la homosexualidad, la bisexualidad, ese tipo de cosas, ellos, por supuesto, las ven total y absolutamente distintas a como a mí me las hicieron ver cuando era niño. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, porque para mí eso venía con la etiqueta tabú, Ujú, pecado. ujú, ujú. ¿Entiendes? Y era inevitable, hasta la gente más abierta siempre te lo decía con ese swing, ¿entiendes? Como que mira, Totalmente, tú sabes, totalmente. hay que ser tolerante, pero eso no es bueno. Ujú. Entonces, sin embargo, para ellos no, para ellos es una cosa ya más natural, es una cosa que es electiva, es decir, una elección que hace la gente, y ellos pueden perfectamente tener amigos que son homosexuales, que son bisexuales o que son heterosexuales. Eso Ujú. para ellos no es un tópico, ¿me explico? Totalmente. Como lo ha sido. Entonces, sí, además nos explican una cantidad de cosas de la cultura popular que nosotros no conocemos, o sea, o que Ujú. solamente hemos oído. Y a veces yo le digo a mi hijo, mira, que escuché esto. ¿Qué es eso? Plácata, 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 cuatro oraciones me lo explican. Eso es un movimiento que hace esto y que hace lo otro. Están súper informados. Bueno, son los hijos de Internet. Exacto. Entonces, están en un mundo hiperconectado. Son o sea, yo creo que Internet también ha ayudado. Tiene cosas que no son buenas, pero muchas que son muy buenas. Y una de ellas es que les permite un acceso informacional prácticamente sin límites, de modo que ellos están hiperinformados y rápidamente pueden averiguar cualquier cosa. Entonces, y como están conectados con el país, como dominan el idioma perfectamente, entonces ellos rápidamente se pueden informar de todo lo que está pasando, incluso de cosas políticas, incluso qué pasa con Donald Trump, incluso que dijo no sé quién, que dijo no sé quién, que dijo no sé quién. Entonces, ellos nos enseñan mucho, ¿entiendes? Sí. O sea, son como unos maestros de la cultura popular contemporánea en tiempo real, Sí. ¿entiendes? Nosotros le podemos hablar de los contextos, de las implicaciones de las cosas, de las referencias históricas, pero ellos están mucho más informados que nosotros en lo que está pasando en la cultura popular en un momento dado, ¿no? Sí. Y esa amplitud de mente, esa tolerancia que tienen hacia cualquier cosa, a cualquier estilo de vida, cualquier tendencia religiosa, cualquier tendencia social,
también nos impresiona mucho favorablemente, pues porque decimos, bueno, ellos tienen esa tolerancia y esa apertura que nosotros no tuvimos por educación, sino que tuvimos por adultez y por elección, pero que Exacto. no venía, no venía en el paquete del país tampoco, ¿no? Sí. Mira, Entonces sí, Fernando, es interesante. has comentado un par de veces lo del idioma, ¿no? Y entre los temas que había sugerido para este programa, era lo de la vida en dos idiomas, ¿no? Ah, sí. Y nada, te pregunto y después te comento un poco, ¿cómo, cómo, cómo es tu relación con los dos idiomas? ¿Qué tanta y qué tipo de información, cultura, entretenimiento consumes en cada idioma? ¿Cómo te distribuyes tú entre el inglés y el español? Buena pregunta. Bueno, mira, yo no veo, de verdad, prácticamente no veo televisión en español, a menos que sea un programa que no pueda ver de otra forma, Ujú. que no es mucho el caso. Yo, mi televisión es fundamentalmente en inglés. Me he acostumbrado, me he acostumbrado. Algunos programas, como te digo, que son exclusivamente en español y puede ser que me interesen por X o por Y, los veo en español. En ese sentido, me gusta consumir las cosas del país en su idioma. Hay gente que ve la televisión en inglés con los títulos en español y eso me parece que es una forma de no aprender el idioma, porque estás más concentrado en leerlo en tu propio idioma, Claro. los títulos, que escuchar. Yo prefiero hacer el esfuerzo oye, a veces hablan muy rápido, hablan en un acento, ¿me entiendes? Que Sí. no es el común y entonces no entiendo algo bueno, pero prefiero por el contexto, lo echo para atrás y trato de volverlo. O le pongo a veces los subtítulos en inglés también, Ajá. y puedo leerlo. Exacto. A veces, ¿no? Si es muy coloquial la película o habla muy rápido, qué sé yo. Pero la televisión que veo es esencialmente en inglés. Me he puesto la disciplina de leer libros en inglés. Ujú. Entonces, muchos libros que incluso, algunos libros que leí en español, ahora los he releído en inglés. Mm. Y es una experiencia, si son escritos en inglés originalmente, la experiencia es distinta, o sea, Claro. es distinta porque es mucho más, es como una persona que lee el Quijote en inglés versus leerlo en español, pues. Exactamente, sí. Entonces, mi inglés, tengo que decir, modestia aparte, pero es bastante bueno, pues yo estudié en la Ujú. universidad, por supuesto, eso me formó, pero el vivir aquí me ha puesto en una cotidianidad en la que muchas veces tengo que hablar inglés, pues, y lo disfruto. En el sur de Florida, como tú bien sabes, es muy difícil hablar inglés con una persona que habla inglés y en español, porque siempre te Claro, hablan en español. claro. Siempre es como que es el consenso, es que si los dos hablan, dos personas hablan los dos idiomas, eligen el idioma materno, Ujú. pero de todos modos, por trabajo, relaciones que uno tiene, por justamente por internet, con personas con las que trabaja, etcétera, pues yo hablo inglés y me gusta. Y cuando nos mudamos